Estimado público, bienvenidos a Cabalidades. Este es un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal. El día de hoy vamos a ver un tema, ya el último del México prehispánico. Obviamente no tocamos a profundidad todo, pero es el último en este contexto antes de que lleguen los españoles. El día de hoy vamos a ver si realmente era un paraíso prehispánico el estar aquí en Mesoamérica. Hemos escuchado muchas veces durante décadas que antes de la llegada de los españoles existía en América un mundo extraordinario, civilizaciones sabias, gobernantes justos, pueblos en armonía con la naturaleza, hasta que llegaron los conquistadores europeos y ese mundo fue destruido. Esa narrativa es poderosa y también profundamente arraigada a una identidad mexicana. Pero hay una pregunta que nos podemos hacer, que es, ¿y si la historia está incompleta o por qué se dice eso? ¿Y si el mundo mesoamericano no era el paraíso que muchas veces nos imaginamos? ¿Y si, como casi todas las civilizaciones de la historia, también tenía constituido sobre ellos violencia, guerra y poder? Hoy vamos a explorar esta idea, la posibilidad de que el mundo en la conquista no fuera un paraíso perdido, sino una civilización humana con toda su complejidad y brutalidad que implica. En México existe una relación muy particular con esto entre el mundo prehispánico y la modernidad. Desde el siglo XIX, y especialmente después de la Revolución Mexicana, el Estado buscó construir una identidad nacional. Para lograrlo, miró hacia el pasado indígena. Las civilizaciones mesoamericanas se convirtieron en un símbolo de orgullo. Los aztecas en particular ocuparon un lugar central. Más que los mayas, más que los toltecas, etc. No era casualidad esto, sino que simplemente el imperio azteca dominaba Mesoamérica cuando llegaron los españoles. Su capital, Tenochtitlan, estaba ubicada en el corazón del territorio en el cual hoy es México. Y sobre sus ruinas se construyó la capital del virreinato. Con el tiempo, la imagen de los aztecas se convirtió en casi como un símbolo nacional. Inclusive el día de hoy hay una televisora que se llama TV Azteca. Artistas como Diego Rivera exaltaron su grandeza en murales monumentales. Arqueólogos y académicos celebraron sus logros arquitectónicos y políticos, y no sin razón. Tenochtitlan era una de las ciudades más impresionantes del mundo en el siglo XV, en nuestro contexto, o sea, en el contexto mesoamericano indígena. Pero hay algo curioso en la forma que solemos contar esta historia. Muchas veces hablamos de sus logros, pero evitamos hablar de sus sombras. El Imperio Azteca no era simplemente una civilización brillante que florecía pacíficamente, era ante todo un imperio. Y como todos los imperios de la historia, se sostenía en tres pilares fundamentales: poder militar, dominación política y tributo. La expansión azteca fue el resultado de guerras constantes contra pueblos vecinos. A través de estas campañas militares se construyeron una red de territorios sometidos. Algunos pueblos lograban convertirse en aliados, pero la mayoría terminaban como tributarios. Eso significa entregar regularmente productos al centro del imperio, lo que hoy conocemos como el SAT. Más o menos. Textiles, alimentos, objetos de lujo, todo fluía hacia Tenochtitlan. En la cúspide del sistema se encontraban los gobernantes, la nobleza y el poderoso estamento sacerdotal. Debajo de ellos existía una compleja jerarquía de guerreros, comerciantes y artesanos. Y en la base de la pirámide social estaban los campesinos y los pueblos conquistados. Millones de personas cuya vida cotidiana estaba marcada por el trabajo, el tributo y la obediencia. Este tipo de estructura no era exclusivo de Mesoamérica. Imperios similares existieron tanto en Roma, en Persia o en China. Pero curiosamente, cuando hablamos de Roma conocemos tanto su grandeza como su brutalidad. Sabemos de sus acueductos y también de sus gladiadores. En cambio, cuando hablamos de los aztecas muchas veces preferimos recordar solo una parte de la historia, todo lo bueno, lo positivo o lo conocido en general en todas estas demás culturas y no lo malo. Entonces, esta era una ciudad sumamente estratificada, que es una palabra que en los últimos años se ha vuelto popular aquí en México, de la estratificación, que podemos hablar de eso en otro momento. El imperio azteca estaba organizado en una jerarquía extremadamente rígida. En la parte más baja se encontraban
los esclavos o los siervos. Muchos de ellos eran prisioneros capturados durante las guerras. Otros eran personas castigadas por delitos. De igual manera, los esclavos podían ser utilizados para trabajos forzados, pero también tenían otro destino, un destino mucho más oscuro, que era el sacrificio. Que ojo, esto era una base para toda la cultura de Mesoamérica. Porque en la cosmovisión religiosa de los aztecas, el universo dependía de un equilibrio delicado entre los dioses y los seres humanos, y ese equilibrio debía mantenerse mediante ofrendas. La más valiosa de todas, la vida humana. Y es curioso en este sentido, porque todas las culturas a lo largo de la historia de cualquier continente, de cualquier civilización, son muy parecidas. La religión y el sacrificio. Para los aztecas, los dioses habían creado el mundo mediante sacrificios divinos. Los humanos debían corresponder. El dios Huitzilopochtli, asociado con la guerra y el sol, exigía ofrendas constantes. También lo hacían otras deidades como Tezcatlipoca o Tlaloc. Por esta razón, las guerras no solo tenían objetos políticos territoriales, también tenían un objeto o un objetivo ritual: capturar prisioneros. Los cautivos eran llevados a Tenochtitlan y había que mantenerlos con vida hasta que hubiera esas grandes festividades religiosas. Esas ceremonias en las cuales se realizaban sacrificios públicos. Los prisioneros eran llevados a las cimas de los templos. Ahí el sacerdote especializado realizaba el ritual. El pecho era abierto con un cuchillo ceremonial, el corazón era extraído y ofrecido a los dioses. Después el cuerpo era arrojado por las escalinatas del templo. Esta ceremonia podía involucrar cientos o incluso miles de víctimas, dependiendo. El antropólogo Marvin Harris llegó a estimar que durante el apogeo del Imperio Azteca se sacrificaban decenas de miles de personas al año. Aunque estas cifras siguen siendo debatidas por los historiadores, lo importante es entender que estos rituales no eran actos de sadismo gratuito, sino que estos formaban parte de una cosmovisión religiosa profundamente arraigada. Una visión del mundo en la que la supervivencia del cosmos dependía del sacrificio. Y había violencia más allá del imperio. Diversos pueblos mesoamericanos practicaban formas de sacrificio humano, no solamente los aztecas. Los mayas, por ejemplo, realizaban rituales en los cenotes sagrados. Las víctimas eran arrojadas a estas profundidades como ofrendas a los dioses. De esos cenotes que hay ahorita cuando vas allá al sur del país, en las penínsulas, en Cancún, etcétera, y toda esa zona, los cenotes que hay, que tú te metes, seguramente hay en las profundidades muchos cadáveres a causa de estos sacrificios que hacían los mayas. Incluso fuera de las grandes civilizaciones existían sociedades profundamente marcadas por la guerra. En el norte había pueblos conocidos genéricamente como chichimecas, guerreros temidos por su ferocidad. La violencia en realidad era una constante en muchas regiones del mundo premoderno. Europa, Asia, África y América compartían una característica común. La guerra era una parte estructural de la vida humana. Todo esto se hacía en todas las partes del mundo y también aquí en Mesoamérica. Entonces, ¿significa todo esto que las civilizaciones mesoamericanas fueron monstruosas? No necesariamente, sino que significa algo mucho más simple. Eran humanas, capaces de construir ciudades extraordinarias, de desarrollar astronomía sofisticada, de producir arte, poesía y arquitectura impresionantes, pero también capaces de violencia, dominación y sacrificio, como Roma, como Mongolia y como cualquier otro imperio de la historia. La historia rara vez es una batalla entre civilizaciones buenas y civilizaciones malas. Es una historia de seres humanos y quizá entender esto nos permita ver el pasado con más claridad, no como un paraíso perdido, ni como una pesadilla absoluta, sino como lo que realmente fue, un mundo complejo, contradictorio y profundamente humano. Esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, te agradezco que le des like, que compartas, que comentes, que actives la campanita para que no te pierdas los videos nuevos que vayan a venir. Y esto fue todo por hoy. Yo soy Josafat Moya, piensa cabalmente. Chao.